La verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. El primer invitado, el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad. ¿Cómo enfrentar el momento que vive el país en materia de seguridad y defensa cuando vivimos un conflicto armado interno y una guerra interna contra los grupos delincuenciales organizados que no son transnacionales? Buen día, general Bravo. Buenos días, Miguel, y buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, efectivamente, yo quisiera siempre recordar que el Consejo de Seguridad Pública y el Estado ha declarado que la seguridad del país tiene 3 amenazas y una prioridad de lucha. Las 3 amenazas que vienen desde noviembre del 2022 es el narcotráfico, es la minería ilegal ya en el 2023 y los actos terroristas. Y también está declarado una lucha frontal y prioritaria contra la corrupción. No se puede declarar una amenaza a la corrupción porque realmente no podemos identificar exactamente dónde está. Y ante eso, ¿y por qué se declara eso en el Consejo, que es el máximo organismo de asesoramiento del presidente de la República, y no están representados todos los poderes del Estado? Son 13 miembros, es porque desde mi punto de vista, América del Sur y en eso el Ecuador está bajo un ataque del crimen organizado. Y el crimen organizado, ¿qué es lo que busca? El crimen organizado es simplemente un buen negocio, un excelente negocio, que lo que está buscando con sus actividades ilícitas es un rédito económico. Y al tener un excelente, por no decir maravilloso, resultados económicos, ellos van a continuar de cualquier manera haciendo sus actividades ilegales en donde lo determinen, que lo pueden hacer mucho más fácilmente. Este gran negocio está comprometido con el trasiego de droga a través del Ecuador, en el caso del Ecuador, de la droga que se produce alrededor nuestro. De igual manera, para eso y para mantener su hegemonía, tienen que tener armas, tienen que lavar el dinero ilícito que lo consiguen. Se están transformando de narcoterroristas, podríamos decirlo ahora, a narcomineros ilegales. Están llevando a personas ilegalmente con una migración descontrolada e ilícita a diferentes países, engañándoles y robándoles de cierta forma el dinero. Y así podríamos seguir hablando una serie de negocios ilícitos que para ellos les son rentables. Ante esa situación, yo creo que el presidente Noboa ha hecho una muy buena acción en determinar un conflicto armado interno, porque al Ecuador hay que defenderlo ante este ataque. ¿Y quiénes son los encargados de defender la soberanía y el territorio? Son Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a la ley de Seguridad Pública y del Estado. Y en eso hemos estado 2 años. Pero adicionalmente a eso, a este negocio, no le interesa si políticamente un periodista allá en el Reino Unido nos dice que ya somos una narcodemocracia. No le interesa si mañana hay 10,000 o 15,000 muertos. No le interesa si 150,000 personas ya comienzan a consumir droga en el Ecuador. No le interesa si el microtráfico hace que haya riñas entre las bandas y la población esté asustada. Es decir, realmente ese sí es un delito de lesa humanidad, no lo que se pretende hacer ahora con los militares de lo que pasó con Alfaro Vive Carajo. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas, desde mi punto de vista, están en campaña porque está declarado una guerra. Pero hay que hacer otras cosas, Miguel. Hay que hacer otras cosas que de una u otra forma deben estar expresadas en el plan de desarrollo, porque hay causas coyunturales y estructurales internas en el Ecuador y hay causas coyunturales y externas y estructurales externas que en el nivel internacional tenemos que buscar el apoyo la cooperación internacional para poderla solucionar. Yo creo que vamos en camino, pero creo que con lo que ha pasado en la última consulta, que no se aprobaron la instalación de posibles bases militares, que desde mi punto de vista era positivo, el gobierno tiene que replantear y mejorar ese plan para que fuera de defenderle al Ecuador,
vayamos incluyendo a diferentes instituciones del país en una verdadera seguridad, en la de donde todos participen y en donde todos pongan y se involucren para buscar la solución que tiene y es necesaria en este momento en el Ecuador, Miguel. General Bravo, ¿cuáles son las otras cosas que hay que hacer en las actuales condiciones que vive el país? Como decía Miguel, esto es un gran negocio para los delincuentes y hay que llamar a los delincuentes por el nombre que se lo debe dar. Y nosotros, y ellos han buscado el resquicio por dónde afectarle a la estructura del Ecuador. Recordemos que este ataque está afectando a los elementos constitutivos del Estado. ¿Y quiénes son los elementos constitutivos del Estado? La población. Están afectando a la población. Ahí estamos viendo que, de acuerdo al mapa de calor delictivo, hay provincias en las que realmente la población tiene que cerrar 4, 5, 6 de la tarde porque no pueden trabajar en la tarde, especialmente en la costa donde la vida social comienza después de que baje el sol y baja el calor, que están siendo vacunados, que están siendo extorsionados, entonces están afectando a la población. Están queriendo tener santuarios, dicen algunos expertos en inteligencia, y hay ciertas zonas que, según ellos, están liberadas y donde no pueden entrar las fuerzas del orden del Ecuador, a pesar de que han demostrado que pueden entrar en cualquier parte, pero esto tenemos que hacerlo permanente para que se pueda tener un mejor control territorial. Y también están afectando a la democracia, al gobierno, que es otro elemento constitutivo del Estado, buscando posiblemente el derrocamiento, incluido con esta violencia que hubo con el paro de la CONAIE, en donde se buscaba la desestabilización del gobierno desde mi punto de vista, y por último a las instituciones. ¿Por qué se declaró la corrupción como prioridad? Porque desde mi punto de vista la corrupción ha ido minando las instituciones. Claro, el combate a la corrupción, ya sé. Sí, el ex fiscal subrogante Toainga, que acaba de renunciar, lo dijo hace 3 meses que no cree que hay instituciones, de acuerdo a su conocimiento y su trabajo durante algunos años, que no hay institución del Estado que no ha sido premiada. Y esa corrupción ya no es la social, en donde la viveza criolla, en donde yo le doy $5, me paso el semáforo, me cruzo de línea. Eso tiene todos los países del mundo. Ya pasó de esa corrupción política, en donde yo voy a un cargo y después tengo que poner a mis amigos, tengo que ver un contrato y me he llevado un dinero. Pasó hoy día a ser una corrupción narcodelictiva, en donde con los grandes recursos que tienen estas 3 amenazas que están sobre el Ecuador, han ido corrompiendo, según lo ha dicho el ex fiscal Toaingo, las instituciones y les han puesto débiles. Les han puesto débiles. Y la debilidad es porque o no queremos hacer, y esos son responsables no solamente los directores de esas instituciones, sino el Estado como tal y los gobiernos que no han podido fortalecer estas instituciones. Y entonces las instituciones débiles no cumplen con su función, y al no cumplir con su función, permiten que el crimen organizado siga creciendo. Y voy a poner el caso. Los fiscales, los jueces penitenciarios, que deberían agilitar el trabajo para que todas las personas que están sin sentencia en el sistema penitenciario puedan tener la certeza si son o no son culpables y puedan ir a la cárcel, a su pena de libertad o salir libres. El SNAI que tiene un alto índice de corrupción que desde mi punto de vista hay que hacer una reingeniería para fortalecerle, porque en este momento está con Fuerzas Armadas y Policía, pero no conozco realmente si esta institución ya es fuerte para que les diga a Fuerzas Armadas, tengan la bondad, yo ya soy una institución que tengo procedimientos, procesos, equipamiento, tecnología. La cárcel del encuentro me parece un dato acertado. La posible construcción de una cárcel para 15,000 personas me parece acertado, pero hay que buscar cómo quitar ese hacinamiento, y ese hacinamiento puede venir muchas veces porque simplemente hay personas que no están totalmente juzgadas. Tenemos que fortalecer el Arcón, Miguel. El Arcón, según datos oficiales, tiene como 1,100 concesiones mineras metálicas y no metálicas. Pero al parecer trabajan 400 o 500 personas ahí, que la función de ellos es agencia de control minero.
Es decir, controlar si esas concesiones están funcionando bien, si no están dañando el ambiente, en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Entonces, si no les alcanza ni a una persona, tomando en cuenta que, por ejemplo, en Selva Alegre no hay un minero ilegal en ese sector. En ese sector hay 1,000, 2,000 mineros ilegales, y qué de paso con todas las personas que les ayudan en ese microclima de corrupción, el que le vende el pan, el que le vende el combustible, etcétera. Necesitamos agentes de control, no armados, pero que sí den la señal y le puedan decir a las fuerzas coercitivas y al Estado, aquí hay esta novedad para que se pueda actuar. Y así podríamos poner una serie de ejemplos, Miguel, en donde creo desde mi punto de vista que hay que fortalecer las instituciones para erradicar la corrupción y pueda el país tener lo que llamamos, y tú lo conoces, Miguel, en planificación, el poder militar fuerte para enfrentar a este poder que de todo tipo tiene el crimen organizado en el país. En ese sentido, ¿cuál debiera ser la estrategia, el escenario, la planificación en el Consejo de Seguridad Pública y el Estado, el COSEPE, y el desarrollo? Porque esto no solo es cuestión de Fuerzas Armadas y Policía que realizan su tarea profesional. Mencionaba el caso de Arcom. Precisamente cuando se creó la tasa minera este año, se reabrió el catastro, simplemente se anunció que parte de la tasa minera será para fortalecer al Arcom, pero vemos que la Agencia de Regulación y Control Minero no ha demostrado esa tarea que debe cumplir, incluso enlazada con los gobiernos locales, que también tienen su responsabilidad por el control de los territorios y la autorización. Así es, Miguel, lo dijo ayer el presidente, que él va a defender a las Fuerzas Armadas. Yo creo, y desde mi punto de vista felicito el trabajo profesional de Fuerzas Armadas y Policía, en lo que ahora se llama el bloque de seguridad, y que antes de la Constitución del 2008 se llamaba Fuerza Pública. Fuerzas Armadas y Policía, simplemente es otro nombre. Y hay que felicitar su trabajo profesional porque estamos viendo los resultados, pero que al parecer no son suficientes por las otras aristas que yo indico que hay que mejorarlas. Y entonces, ¿a dónde? Mi recomendación, si ser experto en seguridad, simplemente un poco de experiencia, es que hay que consolidar el sistema de seguridad nacional. Y el sistema de seguridad nacional nace con lo que dice la Constitución. La Constitución dice que es lo que tenemos que defender en el artículo 3, la soberanía, el territorio, y en el numeral 8 de ese artículo habla de una seguridad integral, ¿cierto? De una cultura de paz. Entonces tenemos que preguntarnos dónde están las estrategias para que los ecuatorianos, que hoy estamos quedando divididos después de las elecciones presidenciales, después de esta consulta popular en donde el uno festeja por haber ganado el no y el otro también festeja por haber ganado el sí, no podemos estar divididos, porque estas amenazas nos afectan, como digo, a la población, a los 17,5 millones de ecuatorianos. No es que no les va a afectar a los que votaron por el no o por el sí. Entonces necesitamos que esas premisas que hemos puesto en la Constitución, que la quisimos cambiar y que realmente no me gusta porque es muy garantista, pero es la que tenemos, vaya aterrizando en una cultura de paz, en una seguridad integral, que no afecte la vida en democracia, dice ese mismo artículo, y que nos libre de la corrupción. Entonces, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, desde mi punto de vista, debe estar en crisis y manteniéndose todo el tiempo en permanente reunión. No los miembros principales, porque es imposible que el presidente de la Corte, el presidente del Legislativo estén ahí, pero que vayan analizando, porque así como la vida de una sociedad es viva, así también ha sido el crimen organizado, una organización delictiva viva, que va mutando ante lo que vamos haciendo como Estado para defendernos y va buscando los resquicios en donde seguir, como digo, con su negocio, que no lo van a dejar hacer. De ahí debe nacer el involucramiento de todos para que tengamos una seguridad integral a través de un plan de seguridad integral, en donde con la política de la Constitución y una política de Estado dada por el presidente ahora de mano dura, tenemos que buscar cómo se involucra la justicia. Si en ese consejo está el presidente de la Corte y hay muchas quejas y reclamos de las fuerzas del bloque de seguridad de que no se están llevando a los delincuentes capturados con elementos de convicción, se los deja libres, o que le está faltando jueces o le está faltando fiscales, esa es la oportunidad para, entre los poderes del Estado, decir, necesito fortalecerme.
Si en ese Consejo de Seguridad está el SNAI y después de la apreciación se dice, tengo estos problemas en cuanto al hacinamiento, en cuanto a que no tengo tuberculosis, salud, entonces ese es el momento de decir qué tenemos que hacer y diálogo con el general Wagner Bravo. Vamos a ir a una cadena oficial y luego volvemos. En este diálogo dejo planteada una inquietud: ¿cómo lograr la unidad nacional, involucrar a todos los sectores para que contribuyan y se trabaje en una sola línea en medio del conflicto armado interno, la lucha contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica que está aliada directamente con estos sectores? Vamos a la cadena y volvemos. Diálogo con el general Wagner Bravo. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El tema de la construcción. En el 2023 era de menos 10.4. Y hoy, el mismo indicador, en misma categoría, estamos a 6.75. ¿Qué hay detrás de esa historia? Son proyectos de vida. Y si hay construcciones, que hay gente que quiere de alguna forma comprarse una casa y trabajar aquí y ven al Ecuador futuro. Son personas que tal vez ahorita dicen, les sigo dando oportunidad y veo aquí la posibilidad de construir mi historia de vida. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. De la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el general Wagner Bravo. Decía, ¿cómo lograr la unidad de todos los sectores del Estado ecuatoriano? Que exista un plan integral de seguridad y defensa. ¿Cómo articular políticas que permitan trabajar en el mismo sentido? Vemos en lo político no hay manera ni siquiera, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, de articular un diálogo entre el sector oficial y la oposición. ¿Cómo lograr esa unidad? Como decía Miguel, el ataque al Ecuador no es solamente para los de un color, de un partido político u otro, es a todos. Y ponía el ejemplo, Miguel, que en septiembre del 2023, si no estoy mal, nos reunimos con el presidente la señora presidenta del CONCOPE de la época, con el señor presidente de la AME, que hoy están en elecciones, con el señor presidente de los gobiernos a nivel parroquial, y se les explicó y se les dijo que son parte del sistema de seguridad y que la función de ellos es hacer prevención, la función de ellos es mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de los ciudadanos, el mejorar ese tejido social. No es implementar cámaras, no es implementar patrullaje, sino si queremos eliminar las causas, ¿cómo las mejoramos? Pero quedó después de eso simplemente en una buena reunión, en una buena conversación, cuando lo que se pide es que haya un involucramiento real, de tal manera de que desde los gobiernos autónomos descentralizados, que desde mi punto de vista no les rinden función a nadie, haya realmente una eliminación de las causas estructurales, mejor salud, mejor educación, porque tienen muchos recursos y hoy lo estamos viendo en el presupuesto de 2026, van a recibir los recursos, pero esos recursos tienen que ser involucrados en mejoramiento de la calidad de vida, de la solidaridad de los ecuatorianos, y de una u otra forma ahí estamos eliminando la violencia, la delincuencia. Acabamos de ver la cadena nacional, Miguel. Eso es parte de eliminar las causas estructurales, porque fuera de que unas personas van a tener un hogar, una casa, hay trabajo. Y ese trabajo hace que las personas tengan cómo suplir sus necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ¿cómo lograr esto? Desde mi punto de vista, el señor presidente tendría que darnos una política de Estado. Y una política de Estado, lo que hay que comprender es que no es una política del gobierno, no es para el gobierno central. Una política de Estado es para que
todos los ecuatorianos entendamos que nos están atacando y qué es lo que tendríamos que hacer a nivel cada uno. Y de eso va a decantar en un plan de seguridad integral, que de paso en el 2023, en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, dejamos aprobado un plan de seguridad integral en una primera instancia, que se necesita 2, y que podría ser la base. No, nada es perfecto, todo es perfectible, las ideas, y sin ser yo experto en seguridad, puede haber mejores ideas de lo que se planteaba, pero en donde cada una de las instituciones públicas, privadas, medios de comunicación, empresarios, el ciudadano Wagner Bravo, el ciudadano Juan Pérez que vive al lado, etcétera, conozcamos cuál es el norte, cuáles son los objetivos, cuáles son los tiempos que los vamos a hacer y también qué me está pidiendo, no el gobierno, me está pidiendo la sociedad ecuatoriana en la que yo participe. Porque si hacemos eso y todos entendemos y nos involucramos, de buena manera vamos a tener el apoyo, una sola fortaleza. Hoy vamos a estar pendientes, Miguel, del 5 de diciembre, con un objetivo de que vamos a ir al Mundial de Fútbol, en donde todos vamos a estar pendientes qué le va a pasar a nuestra selección. No a nuestra selección, qué le va a pasar al orgullo del Ecuador de ir a un Mundial y que ojalá podamos tener unos resultados excelentes. Así tiene que ser el objetivo de la lucha contra el crimen organizado. Sin sacarnos la camiseta que nos vamos a poner el 5 de diciembre, es decir, si el artículo 83 de la Constitución me dice mi responsabilidades es apoyar a la seguridad, ¿cómo voy a hacer esto? Hay que hacer una crítica sana, no la crítica malsana que se hace como tú lo dices en la asamblea. Hay que dejar las banderías políticas. Lo que no entendemos, creo, la mayoría de ecuatorianos y el sector político con respeto, es que estamos bajo una amenaza en la que ya nos dijeron que vamos a hacer un narcoestado allá en Inglaterra y eso no lo podemos permitir, en donde cada día crecen aquellos jóvenes que son ilusionados mal y que están consumiendo drogas o se vuelven sicarios. Entonces, en este plan tiene que estar cuál es la función de la educación en la seguridad y en el desarrollo. ¿Cuál es la función del MIES en la seguridad y el desarrollo? ¿Cuál es la función del Ministerio del Trabajo en la seguridad y el desarrollo? De tal manera de que todos empujemos, de que pongamos un granito de arena, pero que no sean simplemente acuerdos. Y ahí viene otra parte que es importantísima, Miguel, que es la denuncia internacional al ataque que estamos viviendo. Estamos viendo lo que está pasando en el sur de Nariño, aquí al lado de nuestra provincia del Carchi. El ELN sigue teniendo control territorial. La revista Semana le dijo en agosto al presidente Petro que ha perdido el control de su frontera sur. Y entonces, ¿quién está haciendo el trabajo de proteger las fronteras nacionales? Solamente el Ecuador. Hay que hacer denuncia, y estoy de acuerdo en lo que hace el presidente en buscar cooperación. A mí me hubiera gustado que gane la pregunta 1, Miguel, porque eso, como digo, ¿cómo nos involucramos al interior? Tenemos que unirnos al interior para poderle decir al mundo, señores, aquí estamos unidos, un pueblo resiliente, con un solo objetivo, queremos eliminar el crimen organizado y necesitamos la cooperación internacional. Y esta cooperación internacional de a poco les va a ir involucrando a los países que son corresponsables. ¿Cómo lograr que Colombia cambie los cultivos ilícitos por lícitos? Eso ya no lo podemos hacer, está fuera de nuestras capacidades internacionales, pero sí podemos pedir el apoyo de las organizaciones internacionales, la ONU, la OEA, otros organismos, para que busquemos, porque mientras esté la droga en Colombia, en Perú y en Bolivia, vamos a seguir teniendo el mismo problema si no fortalecemos nosotros nuestro poder nacional para enfrentarlo. Yo creo que se están haciendo los pasos correctos. Hoy que todo el mundo dice que hay que dar un giro de timón, tenemos que hacerlos. Yo pienso que un plan de seguridad integral, sin que sea la panacea ni la última palabra, pueden haber muchas cosas. Puede ser que todos conozcamos y nos permitan involucrarnos y nos permitan, de paso, exigir cuentas también a todo el mundo. Como digo, a los gobiernos autónomos centralizados, es decir, ¿qué han hecho ustedes de seguridad? Pero no en camionetas, en combustible, sino en mejorar el canal de riego, en la salud, en la educación, en el trabajo, que eso va eliminando las causas coyunturales y estructurales. Y al exterior, tenemos que lograr el apoyo y el involucramiento internacional de los países corresponsables, productores, países corresponsables, los que demandan la droga en este negocio de oferta y demanda. ¿Y dónde están los que lavan el dinero? Si estamos viendo, Miguel, y recién hay una captura de otro objetivo de alto valor, están fuera del país. Entonces,
Ojalá algún día podamos hacer una coalición de países que estamos siendo atacados por el crimen organizado y con ese objetivo claro todos hagamos el esfuerzo para eliminar al interior de cada país. Hoy con Estados Unidos tenemos un enemigo en común, el cartel de los soles declarado por ellos narcoterroristas, ya inscrito, y que el Ecuador ha hecho lo correspondiente. El Ecuador le pidió a los Estados Unidos también los lobos y los choneros, y Estados Unidos también lo ha hecho. Entonces, al tener un enemigo común, esto va de a poco, tiene que ir decantando en planes que nos permitan eliminar a estos enemigos de la población y de los estados, en este caso los Estados Unidos y el Ecuador, y con la acción de cada uno y cooperando, pasando información, inteligencia, podemos tener mejores días. No va a ser fácil, no es fácil. Esto es de larga data por lo que no se ha hecho, pero yo creo que hay que seguirlo haciendo con la fuerza que tenemos, Miguel. Al general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel. Como digo, el 5 de diciembre vamos a estar muy atentos a qué les pase con nuestra selección. Creo que todos los días deberíamos estar atentos a lo que le pasa a nuestra nación y de una u otra forma involucrarnos, dar nuestro grano de arena, no usar las redes sociales mal, denunciar a los delincuentes, organizarnos porque nuestra resiliencia y nuestro espíritu de ecuatorianos, como fue hace 31 años casi en el CENEPA y que todavía la generación está viva, nos debe permitir tener un objetivo nacional. Estamos bajo ataque. No le vamos a dejar, como ha dicho el presidente y otras autoridades, que se lleven el Ecuador, pero eso es con el compromiso de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Muy amable. 7:10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo en la revista de Opinión Democracia con el sociólogo Simón Ordóñez y el doctor Andrés Páez, analista político. Tema de interés, la situación política y por qué no se concretan los diálogos entre el sector oficial, la oposición, especialmente en la Asamblea Nacional. Ha habido un fracaso en este sentido. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.